Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la técnica de capitoné. Vamos a iniciar con el primer ejercicio de puntada básica, que es diagonal. Para la clase entonces vamos a requerir o se requiere que ustedes tengan la tela ya cortada como se les indicó en el video anterior. De manera horizontal deben tener las 13 casillas. Vamos a contarlas. Acá en esta parte se encuentran las 13 casillas, y de manera vertical tenemos entonces las 11 casillas para esta primer puntada. Deben haber trazado las flechas como lo indican en el ejercicio pasado. La idea de la flecha es que nos indique en dónde inicia la puntada y en dónde termina la puntada, ¿sí? Y cómo continuar en la puntada. Yo voy a utilizar en este caso un hilo de color para que puedan observar cómo vamos a desarrollar el ejercicio. Lo ideal sería que lo hiciéramos con un hilo del mismo color de la tela, no que nos genere contraste. En este caso, pues si la tela que ustedes van a usar es blanca, el hilo debe ser blanco también para el color. Y las flechas, pues realícenlas con lápiz para que no sean demasiado llamativas. ¿Cómo iniciamos? En este caso mi hilo es algo delgado, entonces lo enhebré doble, pero lo pueden hacer, si es un poco grueso, hacerlo de manera sencilla. Hacemos el nudo inicial y siempre vamos a arrancar por cada una de las hileras hacia arriba en la construcción del ejercicio. Entonces hacemos un pequeño remate donde inicia la flecha, con el nudo inicial, y luego nos trasladamos al finalizar a donde finaliza la flecha también, con el objetivo de que se nos unan los dos puntos, el inicio y el fin de la flecha. Una vez tengamos los dos puntos trazados, entonces volvemos y hacemos un doble remate para que no se nos vaya a soltar la puntada. Una vez hayamos hecho el doble remate, nos vamos a trasladar al siguiente punto. ¿Qué debemos tener presente acá? Que el hilo, la hebra de hilo que vamos a dejar, sea igual de larga que la distancia que vamos a la siguiente puntada. Entonces pasamos el hilo, mantenemos esa distancia, y cuando hacemos un doble remate, para que no se nos vaya, o un solo remate para que no se nos vaya a modificar el hilo que nos queda, entonces debe quedar templado pero bajo la misma distancia. Luego pasamos al siguiente punto donde indica la flecha, que es nuestro final de la flecha, y unimos los dos puntos, el inicio y el fin de la flecha. Volvemos y hacemos un doble remate para que los dos puntos no nos queden deslizantes, sino que se mantengan. Y nos trasladamos nuevamente al inicio de la siguiente flecha. Volvemos a tener nuevamente el cuidado de que el hilo vaya a quedar con la misma distancia, y hacemos nuevamente un remate en ese punto. Ahora trasladamos el hilo y la aguja al finalizar la flecha, como nos lo indica la guía, y unimos nuevamente los dos puntos. Este mismo proceso lo hacemos hasta que lleguemos al extremo.
siempre tratando de hacer doble remate al finalizar para que no se nos vaya a soltar la puntada. Como les decía, la idea es que utilicen un hilo que no genere contraste, que sea el mismo tono de la tela, porque se van a alcanzar a ver algunas pequeñas puntadas en el derecho. Entonces, si usamos un hilo blanco, pues no se van a detallar tanto las puntadas. Si en el caso que se nos acabe el hilo y no nos alcance para el siguiente punto, no importa, podemos cortar acá el hilo y volver a hacer el remate que hicimos al inicio en el siguiente. La idea es que dejen un poco largo el hilo para que puedan hacer bien el proceso. Entonces pasamos al siguiente punto, dejamos la distancia del hilo, hacemos un pequeño remate y pasamos al finalizar la flecha como nos lo indica la guía, uniendo los dos puntos. Hacemos un doble remate. Y pasamos a nuestro último punto de la hilera. Siempre dejando la distancia en el hilo para que no se nos vaya a arrugar el proceso. Un pequeño remate y vamos al último punto de la fila. Los unimos. Y hacemos un doble remate. Acá, como ya es el último punto, entonces podemos cortar la hebra. Cortar la hebra de hilo y continuaríamos entonces con la siguiente fila. Entonces el proceso en la siguiente fila iniciamos igual, hacemos un pequeño nudo remate inicial, arrancamos entonces con la primer flecha y hacemos un remate. Unimos el punto final el punto inicial de la flecha con el punto final de la flecha. Y hacemos dos remates, dos pequeños remates para que no se nos vaya a mover el punto. Continuamos entonces con la siguiente flecha de la línea, de la columna que escogimos, teniendo en cuenta pues que el hilo no me quede templado, pero tampoco suelto en el ejercicio. Hacemos nuevamente un remate para que no se nos vaya a mover el hilo y hacemos el mismo proceso. Con cada una de las hileras que estamos generando debemos hacer el mismo proceso. La idea es unir siempre el inicio de la flecha con el final para que nos vaya generando el pliegue. Si volteamos al derecho van a ir notando que se va generando varios pliegues. Una vez terminemos el ejercicio, pues lo vamos a denotar con mayor claridad. Vamos a terminar esta hilera para que vean cómo les va a ir quedando por el derecho. Siempre dejando la misma distancia, haciendo y uniendo los dos puntos. Un pequeño remate cuando nos trasladamos y luego unimos los dos puntos
con doble remate. Para este tipo de ejercicios es muy importante que la marcación de las flechas esté bien realizada. Hacemos entonces el doble remate y continuamos con el último punto. Al finalizar, pues hacemos el doble remate y cortamos el hilo. Entonces vamos a voltear para que observen cómo va quedando, cómo va a ir quedando en el derecho la pieza. Entonces por el derecho se va generando ese efecto diagonal con cada una de las puntadas, que es lo que se quería ver. Ya en unos momentos les muestro, ya continuando con las siguientes puntadas, cómo nos va a quedar el finalizar de la pieza. Bueno chicos, vamos a continuar con la siguiente puntada, que es la espiga. En la espiga se debe tener en cuenta que la cantidad de cuadros que se utilizan es diferente. De manera horizontal seguimos manejando los mismos 13 cuadros, pero de manera vertical ya no son 11 cuadros sino 12 en total. También tener en cuenta que en todas las muestras estamos dejando un borde tanto en la parte superior como en la parte inferior sin seguir el patrón, con el objetivo de que nos permita visualizar mejor las puntadas. En esta segunda puntada de espiga van a encontrar que ya las flechas no vienen en un solo sentido, sino también las tenemos en un sentido opuesto, hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar por cada una de las casillas como hicimos en la puntada básica diagonal, y cuando lleguemos al punto de arriba podemos rematar y continuar con la siguiente puntada hacia abajo. Tener en cuenta también que en esta puntada espiga hay una separación entre cada una de las puntadas para poder generar el ejercicio. Para este ejercicio entonces traje nuevamente un hilo de contraste. Recuerden que la idea es que utilicen un hilo del mismo color de la tela para que no nos genere contraste, sino simplemente para que ustedes puedan ver cómo se hace el ejercicio. Hacemos el nudo inicial y arrancamos con el inicio de la flecha como nos lo indica el patrón. Es importantísimo chicos que para estas puntadas ustedes tengan en cuenta el patrón en cada uno de los ejercicios y lo continúen como los indica. Hacemos un remate inicial y vamos entonces al final de la flecha y hacemos doble remate. Siempre se hace de la misma manera. Un doble remate que una los dos puntos al igual que la puntada diagonal. Entonces vamos a dejar una hebra de hilo que corresponda a la misma distancia para el traslado al siguiente punto. Hacemos acá un remate para que no se nos vaya a correr el hilo, y vamos entonces al siguiente punto. Unimos los dos y hacemos doble remate. Esta parte del proceso no cambia, sigue siendo igual que en la puntada diagonal. Vamos a ver, ya es un poco más complejo cuando nos devolvamos a hacer el ejercicio porque nos va a quedar menos espacio.
Continuamos con el siguiente punto. Y vamos con el último de la fila. Acá en el último punto tienen dos opciones. Podemos o cortar la hebra en el segundo remate, o podemos trasladarnos directamente a la flecha de la siguiente fila. Vamos a trasladarnos a la flecha. Recuerden siempre hacer doble remate para que no queden deslizantes los puntos. Y entonces acá le damos la vuelta a la tela para continuar con el punto. Dejamos la hebra que nos quede igual de larga, hacemos un remate igual de larga la tela y continuamos entonces con la siguiente hilera de regreso, siempre yendo del inicio de la flecha al final de la flecha, uniendo los dos puntos y haciendo el doble remate. Acá entonces tenemos que buscar el nacimiento de la flecha, el inicio. Dejamos como siempre la misma cantidad de hilo que sea igual al de la tela, hacemos un remate y unimos los dos puntos como lo hemos venido trabajando. El proceso no ha cambiado, es el mismo, solo que en esta situación ya los puntos están un poco más juntos y cambia la direccionalidad de la flecha. Buscamos entonces ya la siguiente flecha. Acá, por ejemplo, que me queda muy poco hilo, no importa, lo que vamos a hacer es cortar el hilo ahí donde quedó y entonces avanzamos nuevamente con un hilo y un nudo en el siguiente punto. Entonces hacemos nuevamente un pequeño nudo con el hilo y arrancaríamos en el siguiente punto. Unimos nuevamente con el fin de la flecha. Con doble remate y nos vamos entonces con la última flecha de esta fila. Siempre dejando la cantidad de hilo pertinente en cada una de los traslados para que la tela no se nos vaya a arrugar. Una vez terminemos el último punto de la segunda fila, podemos cortar el hilo
y ya vamos a ver cómo nos queda. Deben tener cuidado que no se les vaya a enredar con la hebra anterior. Sino que les quede las dos filas diferenciadas. Entonces ahí ustedes observan cómo se ven las dos líneas de la fila y acá el traslado que hicimos diagonal. Acá como queda un espacio, entonces lo que debemos hacer es girar nuevamente la tela y iniciar nuevamente con estos dos puntos de aquí hacia allá y luego sí giramos la tela y nos devolvemos con la siguiente fila. Vamos a ver estos dos cómo nos quedan por el derecho. Entonces él va generando, como su nombre lo indica, una espiga. Si ustedes ven el sentido de la espiga, entonces va creando un pequeño zigzag. En este caso, como usé un hilo de contraste, pues se ven los pequeños nudos. Voy a continuar para que veamos el proceso final, cómo nos queda. Tener presente siempre la direccionalidad de la flecha. Entonces en este caso pues arrancamos nuevamente de la parte superior siguiendo la forma de la flecha y luego sí continuamos con la espiga de regreso. Que les envíe una guía. Este va a ser el resultado que van a obtener. Si ustedes se dan cuenta, se deben generar 4 espigas visibles. Dos vienen en el sentido hacia abajo y 2 van hacia arriba, ¿sí? Por el revés se debe observar el patrón. Esta es la muestra que hicimos con el color contrastante y miremos el resto del ejercicio. Importante que siempre cojan los dos puntos y que siguen la línea o cómo se siguen las flechas. Esta sería entonces nuestro trabajo número 2 que corresponde a la espiga. Por último vamos a elaborar nuestra puntada número 3 que es puntada de cesta. Para esta pues nos basamos también en el desarrollo que hicimos en la guía. Tener en cuenta entonces que de manera horizontal tenemos las 13 casillas y de manera vertical tenemos 12 casillas. En la puntada cesta, esto van a observar que no tenemos separación de columnas, sino vienen una columna hacia arriba a la izquierda y la otra columna sigue hacia arriba a la derecha. Nosotros lo podemos seguir desarrollando o por columnas o si les queda más fácil lo pueden hacer también siguiendo las filas, ya depende del patrón o la manera que se les facilite más. Como hemos venido trabajando por columnas, voy a comenzar entonces con la columna. Acá hacemos entonces el mismo ejercicio uniendo los dos puntos y cuando lleguemos a este punto vamos a tener que volver a iniciar porque todas van de manera inferior hacia la superior. Para el ejercicio de igual manera vamos a necesitar una hebra de hilo, preferible del mismo tono, y arrancamos entonces con un pequeño nudo. Importante pues que tengamos muy bien dibujado el patrón y sigamos las indicaciones de las flechas. Por ejemplo, en esta puntada cesta pues no podemos arrancar de arriba, sino siempre tenemos que hacerlo de la parte inferior para que nos quede bien. Y lo otro es garantizar que nos quede el pliegue de los dos puntos a la hora que hacemos el nudo para que quede bien asegurada la punta. El patrón no cambia, es el mismo, entonces me voy a adelantar y ya les muestro cuál sería el resultado final que debemos obtener. Entonces a lo largo de la puntada continuamos haciendo lo mismo que en las dos anteriores, teniendo en cuenta que nos quede la hebra larga y no recogida con la tela.
Tener en cuenta también, como lo explicamos en la clase anterior, que todas las puntadas de capitoné recogen el 50%. Si se dieron cuenta en las dos muestras anteriores, el resultado queda mucho más corto por el recogido que se hace. Entonces ya acá llegué al extremo superior. Una vez llegue ahí, hacemos la última puntada, la última flecha. Siempre generando el doble remate para que nos quede bien asegurada la puntada y no se vaya a soltar. Cortamos y entonces seguimos con la columna 2, siempre de abajo hacia arriba. Entonces tomamos nuevamente la hebra de color y buscamos el punto inicial. En este caso, entonces arrancamos de izquierda a derecha, el punto inicial de la flecha, hacemos nuestro nudo y remate inicial y entonces continuamos con la flecha 2. Acá debemos tener mucho más cuidado a la hora de coger los dos puntos. Hacemos el doble remate. Perdón, hacemos el doble remate. Y continuamos entonces con el siguiente punto en diagonal. Dejamos la cantidad de hilo necesaria para que no nos vaya a quedar muy corta la hebra. Hacemos nuestro remate inicial y pasamos entonces al segundo punto donde termina la flecha. Nuevamente entonces hacemos doble remate cogiendo las dos piezas. Y pasamos al siguiente inicio de flecha. Es muy importante que la marcación la tengamos presente para que nos quede bien el desarrollo de las puntadas, como ya lo he venido mencionando a lo largo del video. Ya no nos quedan sino dos. En este caso, entonces, en la puntada de cesta tenemos que volver y cortar finalizada la columna y arrancar nuevamente de la parte inferior. Debemos ser cuidadosos de hacer todos los puntos de cada una de las columnas y de tener en cuenta las distancias que se generan para que el ejercicio nos quede bien desarrollado. Vamos al final de la última flecha. Hacemos el doble remate. Cortamos la hebra y volvemos a iniciar con la tercera fila. Entonces ya la tercera fila volvemos a hacerla del punto de izquierda, de derecha a izquierda. Ya les muestro cómo nos queda el resultado final. Acá hicimos solo dos, entonces si ustedes se dan cuenta, él va a ir generando ese proceso de cesta, donde viene un hilo, una puntada que ingresa y ahorita vamos a ver la continuidad que se genera en la salida.
Bueno chicos, una vez hayan realizado todas las puntadas de la cesta, entonces van a obtener como resultado por el revés, se van a ver las hebritas, y por el derecho van a poder observar el ejercicio de la cesta. ¿Cuál es la idea de este tejido? Si ustedes ven, dan la sensación de que la línea fuera continua a las diagonales y generan esa apariencia de cesta. Tendremos entonces como resultado ya las tres muestras.